En este tutorial se explicará un tercer ejercicio donde se relacionan el pH y el pOH de soluciones químicas. En este ejercicio nos presentan un cuadro con información de 4 soluciones químicas. En la primera nos dan la concentración molar de los iones H+. En la segunda solución química nos dan el pH. En la tercera solución nos dan el pOH y en la cuarta nos dan la concentración molar de los iones OH-. El objetivo del ejercicio es completar la información de estas 4 soluciones químicas. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre pH y pOH. También la forma de averiguar la molaridad conociendo el pH o el pOH. Incluso un tutorial que explica la escala del pH. Analicemos la primera solución química que aparece en el cuadro. De la primera solución nos dan la concentración molar de los iones H+, que es de 1 milésima molar, o sea, 10 a la menos 3. Quiere decir que esta cantidad de moles son las que hay disueltas por cada litro de esta solución. Al tener la concentración molar de los iones H+, primero averiguamos el pH mediante esta fórmula. Se reemplaza el valor de los iones H+, que es 10 a la menos 3. En una calculadora científica se puede averiguar el logaritmo de este valor, o también matemáticamente se sabe que el logaritmo de una potencia de 10 es igual al exponente de la potencia, que en este caso es menos 3. Al multiplicar estos signos nos da menos por menos un pH igual a 3. Aquí tenemos el primer dato de esta primera solución. Al conocer el pH se puede averiguar el pOH utilizando esta fórmula. Se despeja el pOH quedando igual a 14 menos pH. Se hace el reemplazo del pH que es 3 y al realizar esta resta nos da un pOH igual a 11. Hemos averiguado el pOH de esta primera solución. Posteriormente, averigüemos la concentración molar de los iones OH- mediante esta fórmula. Se hace el reemplazo en ella del pOH, que es de 11, y con una calculadora científica se puede averiguar el antilog de menos 11. O también sabemos que el antilogaritmo de un número entero es igual a una potencia de 10 cuyo exponente es ese número entero. La concentración molar de los iones OH- es igual a 10 a la menos 11 molar. Este viene a ser el tercer dato de esta primera solución. Al analizar este pH de 3 en la escala del pH, observamos aquí el valor del pH 3. Está en el campo de las sustancias ácidas. Por tal motivo, esta primera solución es de naturaleza ácida. En la segunda solución nos están entregando el valor del pH. Con este valor podemos averiguar el pOH aplicando esta fórmula y al despejar el pOH queda igual a 14 menos pH. Hacemos el reemplazo del valor del pH y 14 menos 10 da como resultado un pOH igual a 4. Enseguida se puede averiguar la concentración molar de iones H+ mediante esta fórmula. Hacemos el reemplazo del pH, que es 10. Utilizando una calculadora científica, hallamos el antilog de menos 10, que es igual a 10 a la menos 10. Esta segunda solución tiene una concentración molar de iones H+ de 10 a la menos 10 molar. La concentración molar de los iones OH- se puede averiguar con esta fórmula. Reemplazamos el pOH, que es 4. Con la calculadora científica averiguamos el antilogaritmo de menos 4 y da como resultado que la concentración molar de iones OH- una 10 milésima molar. Esta cantidad de moles son los que hay por cada litro en esta segunda solución.
Si observamos en la escala del pH, el valor de 10 aquí aparece en el campo de las sustancias alcalinas o básicas. Esta segunda solución es de naturaleza básica o alcalina. Para la tercera solución dieron el valor del pOH igual a 5. Con este dato se puede averiguar el pH mediante la aplicación de esta fórmula. Despejamos el pH, que es igual a 14 menos pOH. Hacemos el reemplazo del pOH, que es 5, y al realizar esta operación se obtiene como resultado un pH igual a 9. En el cuadro colocamos el resultado del pH de esta tercera solución. Enseguida podemos hallar la concentración molar de los iones H+. En esta fórmula reemplazamos el valor del pH, que es 9, y con una calculadora científica averiguamos el antilogaritmo de -9 y se obtiene como resultado una concentración molar de iones H+ igual a 10 a la -9. Anexamos este valor en el cuadro. Continuamos averiguando la concentración molar de los iones OH- mediante esta fórmula. Reemplazamos el valor del pOH, que es 5. Hallamos el antilogaritmo de -5, dando como resultado una concentración molar de iones OH- de 10 a la -5. Si consultamos en la escala del pH el valor de 9, encontramos que este pH corresponde al medio básico o alcalino. En consecuencia, esta solución es de naturaleza básica o alcalina. Para la cuarta solución del cuadro nos dieron la concentración molar de los iones OH-. Con este valor procedemos a averiguar el pOH mediante esta fórmula. Reemplazamos la concentración molar de los iones OH-, que es de 10 a la -12. Averiguamos en la calculadora científica el logaritmo de este valor y nos da como resultado -12. Al multiplicar estos signos nos queda menos por menos igual a un pOH de 12. Aquí anexamos en el cuadro el pOH de la cuarta solución. Continuamos hallando el valor del pH mediante esta fórmula. Despejamos el pH, que es igual a 14 menos pOH. Reemplazamos el pOH, que es de 12, y al restarle a 14 el 12 nos da un resultado de pH igual a 2. Agregamos este resultado al cuadro respectivo. Enseguida podemos averiguar la concentración de los iones H+, aplicando esta fórmula. Se hace el reemplazo del valor del pH, que es 2, y al averiguar en una calculadora científica el antilogaritmo de -2 da como resultado una concentración molar de iones H+ de 10 a la -2. Colocamos este valor en el cuadro correspondiente. Al observar en esta escala del pH el valor de 2 de esta solución, encontramos que se halla en el campo de las sustancias ácidas. Por tal motivo, esta cuarta solución es de naturaleza ácida. Este enlace que aparece a continuación corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo.